Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Este es un programa realizado por los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, junto al canal regional y al Arzobispado de Concepción. Escríbanos @pediálogo, porque la verdad que estos temas surgen de sus intereses, porque queremos dialogar respecto de temas que les interesan. Y esta vez tenemos un tema tremendamente interesante. Se trata de las políticas públicas, de lo que pasa con la ciudad, hacia dónde va, el vínculo ciudad-familia, y tenemos dos buenos invitados. En primer lugar, la señora María Luz Gajardo, que es la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo, más conocido como Serviu, y el profesor Marcos Rojas, asistente social, académico de Estado y Política Social, y se ha dedicado al análisis de políticas sociales y planificación social. Es importante que sepan que la señora Gajardo es abogado. Y vamos a comenzar con usted. ¿Cómo ha sido su experiencia en el Serviu? Y después, entrando ya en los temas que nos convoca, ¿hacia dónde va Concepción? ¿Hacia dónde va? Bueno, mi experiencia personal en el Serviu ha sido, yo diría que una experiencia muy rica, porque además el Serviu tiene algunas características que son particulares en términos de servicio público. Es un servicio que es un servicio bastante autónomo, es un servicio que tiene una desconcentración desde la perspectiva de sus funciones, pero también desde la perspectiva de su territorio. Por lo tanto, nosotros somos un servicio de carácter regional y de carácter autónomo, con una situación bastante especial en términos de servicio público. Por lo tanto, mi experiencia ha sido muy, muy interesante. Yo creo que además tiene que ver con un poco la experiencia anterior, que permite, en mi caso particular, permite poder hacer una comparación, permite poder tener una visión que va más allá de la sectorialidad estricta, digamos, de los temas exclusivamente relacionados con el servicio, y que permite que uno pueda tener una visión de región, pueda tener una visión de ciudad. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad profesional y personal. Si yo le preguntara a usted, señora María Luz, los tres temas que más le preocupan al Serviu hoy. A ver, yo diría que en definitiva son los que le preocupan al gobierno, digamos. A nosotros nos preocupan tres cosas. Si quisiéramos como ponerlo en términos de políticas públicas, para entrar en el... A nosotros nos preocupa lo que tiene que ver con no solo con el desarrollo de la vivienda, sino con el desarrollo del entorno en donde las personas se desenvuelven. Y las personas se desenvuelven en sus casas, pero luego se desenvuelven en un barrio, luego se desenvuelven en una ciudad, luego en una provincia y por último en una región. Pero lo que nos interesa es poder influir desde las políticas públicas de vivienda en ese entorno en que las familias viven. Por un lado, yo diría que esa es una preocupación en términos de creación de espacios públicos, en términos de creación de programas que no solo apunten a los temas de vivienda. Nuestra segunda preocupación, que es una preocupación permanente, que es nuestro giro natural, si lo queremos llamar de alguna manera, que tiene que ver con la construcción de viviendas. Pero nosotros ya estamos intentando construir viviendas, como decimos, con apellidos, o sea, queremos viviendas que sean, por ejemplo, eficientes desde la perspectiva energética, que sean viviendas que por lo tanto contribuyan en una perspectiva primera al ahorro de las familias en términos de calefacción, pero en una perspectiva segunda que contribuyan al tema energético como política país y como política región. Construir viviendas, pero viviendas que sean, por ejemplo, pertinentes, claro, que tengan que ver con los entornos en que se emplazan y que tengan que ver también con la identidad y cultura de las familias que las habitan. Y yo creo que esa por lo tanto le vamos diciendo viviendas, pero viviendas con ciertos agregados. Y yo diría que tenemos una tercera preocupación, así en grueso modo, por supuesto tenemos mucho más preocupaciones cotidianas, pero que tenemos una tercera preocupación por lo que llamamos en
complicado el déficit cualitativo de las viviendas. Claro es decir, no solo el número de viviendas, sino que también el estado de conservación de las viviendas sociales y de las viviendas en general, algunas no sociales. Y nosotros hemos puesto especial énfasis en un programa que llamamos hoy día de protección al patrimonio familiar, pero que estamos cambiando hacia el mejoramiento de la vivienda. ¿Por qué? Porque entendemos, y fíjate que la CACEN del año 2003, la CACEN de vivienda, es la que nos indica que nuestro déficit cualitativo como región y como país es 3 veces superior al cuantitativo. Es decir, tenemos un trabajo por hacer en nuestra capacidad de mejorar viviendas también muy importante. Una pregunta, profesor. Bueno, usted se dedica a las políticas públicas y quisiera partir con lo siguiente. Estos temas que nos habla la señora María Luz son fundamentales, porque el hábitat es una experiencia muy originaria del ser humano en el lugar donde vive. Estos temas están en el interés de los estudiantes que entran a estudiar trabajo social, o están pensando en otra cosa. Yo diría que inicialmente no está muy presente. A ver. Y no solo para estudiantes de trabajo social, probablemente para distintas disciplinas no sea una preocupación con la que los estudiantes lleguen a los procesos académicos. Pero indudablemente es una preocupación que se va generando o se va desarrollando durante el desarrollo de los programas de estudio. En particular en el caso de trabajo social, que es la experiencia más inmediata que yo tengo acá, a través de una serie de trabajos con distintas perspectivas teóricas, si se quiere, o distintos puntos de entrada, abordamos obviamente lo que tiene que ver con las condiciones de vida de las familias y también con los entornos donde ellos se desarrollan. Desde ahí, por supuesto, el objetivo es generar una cierta capacidad crítica de los estudiantes para poder aproximarse a esa realidad. Una cosa que yo trato de traducir como cuestionar lo que es obvio. O sea, hay ciertas cosas que se naturalizan en la sociedad y que nos parecen como normales, que no debiesen serlo. No lo son, claro. Y lo segundo es poder tener una aproximación, yo diría que como multidisciplinaria, para efecto de abordar los problemas sociales que se dan en los barrios y en los entornos. Si uno, para ponerlo en otros términos, los barrios y las ciudades, desde mi punto de vista, son como una gran escenografía donde se desarrolla la vida de las personas y de las sociedades. Y en ese sentido no es solo escenografía, sino que también permite cosas, posibilita algunas, dificulta otras y genera impacto en las condiciones de vida y en la calidad de vida de las personas. Una pregunta que quisiera hacerle a los dos. Es muy lamentable lo que uno percibe cuando hay lluvias copiosas, cómo hay edificios que realmente son inhabitables. Y esta es una experiencia, digamos, que se ha vivido, bueno, en Puente Alto, ¿se acuerdan? Aquí también ha pasado. ¿Cuál es su primera reacción como académico, como una servidora pública frente a algo así? Y la pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Porque yo tengo la impresión que todo el mundo se culpa, por así decirlo, pero ¿a dónde está el problema que se construyen estas viviendas que terminan realmente inhabitables, una rabia de la gente? ¿Qué lectura hacen ustedes, digamos? Porque me imagino que se sentarán a reflexionar al respecto. Evidentemente que son casos puntuales, pero son personas, o sea, son personas con nombre y apellido que pusieron toda la ilusión en su casa propia y terminan poco habitables. ¿Qué lectura hacen ustedes? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas que usted señalaba. Una que tiene que ver con, nosotros siempre decimos que cuando una persona opta a un subsidio, ese subsidio tiene un objetivo. ¿Ya? El subsidio no es una política pública, no es un bono que pueda invertirse en cualquier cosa. El subsidio tiene un objetivo, que el objetivo es una vivienda, pero esa vivienda tiene que ser una vivienda digna. Perfecto. Por lo tanto, lo primero que nosotros normalmente nos enfrentamos a estas situaciones puntuales, porque eso también es bueno recalcarlo. En general, las viviendas cumplen su objetivo, son viviendas dignas y de hecho eso nos permite como ministerio pensar en ir dando pasos más allá en la política pública.
Pero cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de este envergadura, desafortunadamente hoy día tenemos ejemplos en la región clarísimos, lo primero que nos surge es una cierta sensación de indignación. De indignación porque entendemos que el resultado no esperado es un resultado al que le causa el primer dolor es al que vive allí. O sea, el resto de nosotros, cada uno dentro de nuestro rol, cada uno dentro de nuestras funciones y de nuestras posibilidades, pero en definitiva ninguno de nosotros sufre la indignidad que significa el que el lugar en que yo vivo no cumpla con su objetivo y no me resguarde, no me proteja, no me cubra. Y la verdad es que a nosotros hacemos varias cosas, tomamos varias medidas que son más bien de orden institucional, que tienen que ver con seguimiento de responsabilidades externas, de responsabilidades internas también, intentamos mantener un diálogo y un puente abierto permanentemente para la conversación con esa familia, para las labores de contención. Intentamos ser muy transparentes, intentamos también comprometer con ellos lo que podemos hacer. Y cuando no podemos hacerlo, intentamos también ser claros en señalarle que aquello no es posible. Yeah. Porque Perfecto. yo creo que es muy importante ser transparente y es muy importante, la transparencia es un valor en sí mismo, pero además tiene que ver con las expectativas de las personas. Y con la verdad también, claro. Con los hechos, digamos. Con los hechos, pero además es muy peligroso jugar con las expectativas Claro de que las sí. personas. Es muy complicado jugar o poner, por tanto, no transmitir expectativas que después no podemos cumplir. Sí, claro. Y lo otro es transmitir, por tanto, las certezas que se tienen y poder decir, miren, en esto en realidad aquí hay un problema y el problema es este. Más que anticipar el problema, poder darlo, pero con certezas técnicas y con certezas sociales también. Eso es lo que intentamos cuando nos enfrentamos a estos temas, pero los sentimientos que en lo personal predominan son siempre más bien la tristeza por un lado y por otro lado la indignación de ver que hay familias que no llegan a estar protegidas como debería por su vivienda. Volviendo al tema de las políticas públicas, yo no sé si me equivoco, pero tengo la impresión que la tendencia en los países europeos es a generar ciudades más pequeñas. Y tengo la impresión que en América Latina y también en Chile la tendencia es generar mega ciudades donde hay alto grado de transporte. En Concepción está la idea de fortalecer los pueblos, las ciudades más pequeñas como una política pública, y usted piensa que las carreteras que se han generado estos últimos 5 años ayudan a eso en materia de construcción de colegios, de construcción de universidades, de buenos hospitales. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque me imagino que ustedes están en el día a día, pero al mismo tiempo estarán pensando aquí a 50 años. O sea, pensando en 50 años, ¿hacia dónde cree usted que va la tendencia, digamos? A ver, efectivamente en las ciudades latinoamericanas, en el caso chileno también, hay un cierto crecimiento inorgánico de las ciudades muchas veces. No quiero caer ni en este tema, ni probablemente en el tema que tocaba anteriormente la directora, en el recurso fácil del analista o el académico que está desde fuera. Yo tengo... No, pero usted también sí, vive, usted vive en la ciudad sí. Pero entiendo la tendrá sus complejidad de la opciones. gestión pública, Claro. porque trabajé muchos años en la gestión pública, trabajé también en áreas de vivienda, entiendo la complejidad en términos de la gestión del servicio. Evidentemente aquí hay un problema de planificación urbana, ¿ya? Eso es una verdad indesmentible, digamos. Pero no es una cuestión absoluta. Lo que quiero señalar es que cuando se habla de estos problemas, del crecimiento inorgánico de la ciudad, de los problemas de transporte urbano, por ejemplo, que es lo más evidente a propósito de la mala planificación de las ciudades, u otros problemas que también derivan de ahí, se mira esto como un problema absoluto, ¿ya? Como se planifica o no se planifica, como blanco o negro.
Pero me parece que en el medio de esto hay un tema que tiene que ver con la gestión de las políticas públicas. Y ahí hay un espacio súper importante, lo que hace el Serviu, por ejemplo, u otras direcciones regionales o las seremías. Quiero poner un ejemplo que probablemente a alguna gente no le pueda gustar, pero de cómo la planificación urbana puede ser gestionada en un u otro sentido. El Gran Concepción, yo para efectos de política urbana o de planificación urbana prefiero hablar del Gran Concepción por la integración creciente que tiene el Gran Concepción hoy día. Creo que incluye el Gran Concepción. Son 12 comunas que van desde 12 comunas, Lota, Coronel por el lado sur, Tomé por el norte, Santa Juana por el oeste, Chihuayante. O sea, es toda la provincia en el fondo, prácticamente. Excluye Santa Juana, excluye Florida. Claro. Y creo que quedan excluidas esas dos provincias en el concepto grande de Gran Concepción. Sí. Exactamente. Y a lo que quería señalar o apuntar es que, si bien estos instrumentos de planificación urbana, como los planes de desarrollo urbano, etcétera, pero un punto importante es la gestión. Yo voy a tomar dos ejemplos del Gran Concepción. Uno es Chihuayante y otro es San Pedro. Probablemente dos de las comunas que han tenido mayor crecimiento en los últimos 20 años en el Gran Concepción. Y me parece que mirándolo desde fuera y desde el análisis que uno puede hacer desde fuera, ahí hay dos modelos distintos de cómo se gestiona el crecimiento de las ciudades. Por una parte, Chihuayante tiene un crecimiento planificado, con una visión de ciudad que busca integrar y resolver problemas de la comuna de Chihuayante. Hay que recordar los problemas de tráfico que había dentro de Chihuayante y desde Chihuayante a esa Concepción hace, no sé, 10 años atrás. Y otro ejemplo que quiero mencionar, que en el sentido opuesto, es San Pedro. Yo vivo en San Pedro. La comuna de San Pedro, que también ha tenido un crecimiento explosivo, pero en lugar de que fueran los instrumentos de planificación y la gestión pública la que ordenara el crecimiento del territorio, fue liberado en algún momento al crecimiento mandado por el mercado. El ejemplo concreto es lo que ocurre en el crecimiento explosivo que tuvo desde el límite de San Pedro antiguo, Boca Sur y Michahue, ¿cierto?, hacia Coronel, con la expansión de todo ese sector, que está lleno de construcciones hoy día, y que está muy bien que lo hayan hecho, digamos, pero está muy mal que por otra parte ese crecimiento urbano, esa expansión urbana no hubiera sido acompañada de las obras que permitieran mitigar y acoger esa gran cantidad de población. Por ejemplo, escuelas, hospitales, infraestructura, espacios públicos, un poco... En general, la infraestructura urbana. Y en particular la infraestructura vial. O sea, hoy día hay un problema que se está viendo y buscando alguna alternativa a Piedemonte o por la vía costera para poder descongestionar, pero un problema real que tiene que ver con el crecimiento un poco inorgánico y descontrolado, porque se dejó básicamente a que el mercado regulara el crecimiento de esa zona. Pero fíjese que en ese mismo tema hay este mismo ejemplo nos sirve para un tema más general de políticas públicas que es especialmente aplicable en los temas de ciudad, que es cómo cada vez más frente a los problemas públicos, que son los problemas que atacan las políticas públicas, la sectorialidad mirada individualmente es incapaz de responder al mismo. O sea, la sectorialidad en el sentido que no hay un solo ministerio o no hay un solo organismo. Hay que comunicarse, hay que informar. No hay un solo organismo que sea capaz de responder a los temas en la medida que estos se complejizan. O sea, hoy día cada vez más los problemas a los que nos enfrentamos son problemas que son complejos y siendo complejos no pueden ser asumidos solo por un sector. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un tema como el que planteaba usted recién, que tiene que ver con la planificación de una ciudad, desde luego hay un municipio que es un actor que tiene una facultad relevante, pero ese municipio por sí solo no tiene la capacidad de crear la infraestructura necesaria y tienen que concurrir el resto de los sectores públicos a la solución de ese problema. ¿Cómo trabajamos cada vez más en políticas públicas que miren la intersectorialidad? Es lo que yo creo que es el desafío de lo público hacia adelante en nuestra región y en Chile completo, digamos, porque a lo público le cuesta mucho, y a lo privado también, pero en este caso estamos hablando de políticas públicas, a lo público le cuesta mucho coordinarse para actuar en un mismo territorio de manera que ese territorio sufra cambios positivos relevantes. Eso no es fácil de hacer. ¿Qué vínculo tienen ustedes con las universidades, que son los lugares de pensamiento, de reflexión, son lugares
que no se topa, no hay, existe un vínculo. Yo sé que ahora se juntaron varias universidades para hacer un centro tecnológico. ¿Existe eso, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo o son mundos, en el fondo, que no se topan? Son mundos que se tocan, Ya. y se topan y se traslapan en muchos Ya. aspectos. Ahora, siempre sería ideal en términos de políticas públicas, y se han hecho algunos esfuerzos en términos de observatorios urbanos, y existe investigación en ese sentido. Y en el caso particular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tenemos un convenio en uno de nuestros programas más queridos, que es el Quiero mi barrio. Quiero mi barrio. Tenemos un convenio específico con la Universidad Católica para trabajar por aquí cerca, en Lo Méndez, digamos. Así que ahí tenemos un área específica. Vamos a hablar sobre eso, pero hacemos una pausa y les pido que nos escriban a @pediálogo, porque este programa lo que pretende es asumir los temas que le interesan a usted y poder abordarlo con la seriedad y la profundidad con lo cual lo está haciendo nuestro invitado, la señora María Lu Gajardo, que es la directora del Serviu, y don Marco Roja, profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos en nuestro programa de diálogo. Yo quisiera hacerle dos preguntas a ustedes. Uno, si alguien que vive fuera de Concepción, de la región, les dijera, mira, yo me acabo de casar, quiero formar mi familia, ¿dónde me aconsejarías que viviera? Esa pregunta. Y la segunda pregunta, una persona, una tía, un tío de 75 años, viudo, le dice, sabes que yo me quiero cambiar de la gran ciudad de Santiago, estoy ya a los tacos, quiero irme a otro lugar. ¿Dónde usted le recomendaría que se fuera a vivir? Empecemos por una y una. Una y una. Para las dos preguntas yo tengo prácticamente la misma respuesta. A ver. Y esto tal vez tiene que ver con ser un penquista por adopción. Yo Ya. llegué a vivir acá a los 18 años a Concepción a estudiar. No, a la pero ya Universidad de es Concepción. penquista, ya. Claro. Y como extranjero, entre comillas, yo diría que una de las cosas que más me gusta del Gran Concepción tiene que ver con la diversidad que este tiene, digamos, dentro de todas las comunas. Y si algún amigo, tío, se quiere venir a vivir acá, yo le preguntaría qué es lo que busca. Un matrimonio joven, que Un matrimonio quiere joven que- tener hijos, ¿Qué es lo que busca? educar a sus hijos, Si estar quiere con un ellos. lugar tranquilo y quiere escapar del centro urbano penquista, por decirlo así, me parece que hay alternativas súper convenientes en términos de el paisaje, las condiciones de vida. Podría ser Chiguayante, San Pedro. Educación. En todas estas comunas hay infraestructura Hospital, y servicios. ¿sí? Sí, claro. Ya. Tomé, por ejemplo, que está cerca del mar, el mismo Talcahuano. Ya. Hay una diversidad que me parece que puede dar respuesta a distintos intereses que la persona esté buscando. Y usted, a un matrimonio joven, recién casado, que quiere venirse, ¿usted dónde le aconsejaría que viviera? A ver, yo creo que la región del Biobío tiene bastantes privilegios. Sí, Porque muchos. nosotros siempre bromeamos diciendo que es como un país pequeño. Así es. Porque tiene mar muy cerca, o sea, aquí uno puede ir en un día, puede ir a la nieve sin ningún problema y estar en un centro de esquí precioso, puede ir a los lagos de Arauco, Así es. puede estar en las playas en Tomío, puede En estar la ciudad también, en la vida ciudad. Coquecura, que es una comuna que tiene la gracia de ser agrícola, pero a la vez está a la orilla del mar. La verdad es que tiene las alternativas posibles, tiene una vida urbana muy activa en las ciudades, en el Gran Concepción o en Chillán, entre Chillán Viejo, Chillán y San Carlos, también ahí hay un centro urbano. Entonces depende de las características de lo que busque. Yo diría que en general, quien quiere una vida urbana a escala humana, porque vida urbana también puede haber en la capital de este país, pero una vida urbana a escala humana y con los beneficios que puede tener el vivir en una gran ciudad en términos de acceso a educación particular pagada, por ejemplo. O sea, o pública. Yo creo que cualquiera de las comunas de Gran Concepción ya. tenemos una conectividad muy privilegiada. Yo creo que a veces
cuando uno vive en una ciudad, no se percata de los cambios de la misma porque son como los cambios físicos propios, claro, digamos, que uno va acostumbrándose a vivir en un salvo cuando le cuerpo muestran determinado. Una foto hace 10 años atrás o 5. Eso. Y lo mismo pasa con la ciudad. Con la ciudad, claro. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con las ciudades. Cuando uno mira Concepción hace 10, 15 o 20 años atrás y lo mira hoy... Es otra ciudad. Es otra ciudad. Sí, es otra ciudad. Pero esos cambios uno no logra percibirlos. Y un anciano, una persona no es anciana, pero de 75 años que ya está jubilado, etcétera, ¿dónde le aconsejaría usted que podría vivir? Donde hay accesibilidad, donde hay seguridad, donde hay vida de barrio, que es una cosa tan importante que se ha perdido tanto. O a usted mismo, ¿dónde le gustaría terminar dejar mis huesos su vida? Los últimos años. Lo más probable es que la pensión lamentablemente no sea tan buena, pero pongámonos en el caso, digamos. ¿Ah? Sí. Yo en lo particular me encantaría un lugar cercano al mar. Al mar, ya. ¿Sí? Está la posibilidad aquí. Tomé siempre me ha gustado mucho. Bonito, muy bonito. Sobre todo por la identidad que tiene. Precioso. Además del paisaje. Pero también el centro penquista tiene una serie de ventajas en términos de oferta cultural, de servicios. El Parque Ecuador, que es hay precioso. Hay sectores dentro del mismo casco urbano de Concepción que mantienen vida de barrio. Algunos intervenidos hoy día por el Servio, por ejemplo, con el Quiero Mi Barrio, que están tratando de recuperar esa trama urbana y ese tejido social. Me parece que hay distintas alternativas como para eso. Oiga, pero ustedes parecen más gerente marketing de la región que director del Servio y académico. Oiga, ¿por qué no nos cuenta un poco el proyecto Quiero Mi Barrio? Entre paréntesis, encuentro muy lindo que uno esté enamorado del lugar donde vive. A mí me pasa lo mismo, de hecho. Quiero Mi Barrio, cuénteme, ¿en qué consiste? Mire, Quiero Mi Barrio es un programa que se inicia por allá por los años 2005, 2006. De hecho, se inicia oficialmente porque habían habido algunos... Siempre en estas materias nosotros solemos hacer algunas cosas un poco piloto, un poco ver cómo van funcionando, pero como programa propiamente tal se inicia en el 2005-2006, en el primer periodo de la presidenta Bachelet, y se continúa, y básicamente el Quiero Mi Barrio, a ver, si quisiéramos como definir en qué consiste, el Quiero Mi Barrio lo que intenta hace una identificación de las características identitarias de un sector. De un barrio, para seguir en Tomé, Bellavista, por ejemplo, o para estar en Lebu, el barrio Lebu, que es un barrio histórico también de Lebu. Luego de eso lo que hace es levantar vida de barrio, identifica liderazgo al interior del barrio, identifica necesidades comunes, identifica, típicamente puede ser iluminación, acera, plaza, espacios públicos. Solidaridad también. Realiza mucho trabajo comunitario, mucha identificación. Esto tiene una participación muy relevante de los propios vecinos organizados, quienes van decidiendo sobre las inversiones a realizar en su barrio. Ellos mismos van determinando, de acuerdo a los presupuestos que se asignan, cuáles son las inversiones, qué tipo de inversiones prefieren hacer, por qué razón las realizan. Y la verdad es que uno no debería, pero uno siempre vuelve a sorprenderse ante la sabiduría de los vecinos. Pero cada uno sabe lo que realmente necesita. La verdad es que es muy impresionante. Y ¿Usted tiene la impresión, a veces usted también, que las políticas públicas vienen desde arriba, se inyectan recursos, pero que no siempre coinciden con lo que usted decía, directora, con las necesidades básicas de las personas? ¿Puede pasar eso o cada vez está pasando menos? Yo creo que afortunadamente cada vez está pasando menos. Ya. Yo creo que afortunadamente cada vez está pasando menos. Ahora, y eso tiene que ver con otros fenómenos, que es cómo vamos incorporando elementos participativos en políticas públicas, y cómo los elementos participativos en las políticas públicas se introducen en todo el ciclo de la política pública. Es decir, cómo el elemento participativo lo impregnamos, por ejemplo, desde el diseño de la política pública, no solo este comité que participa de las consecuencias, que realiza control, sino cómo somos capaces de ir incorporando
participación ciudadana y participación también experta, porque la participación Sí, claro. ciudadana no solo es la participación del vecino no experto, que por cierto es muy necesario, pero la participación de expertos también es necesaria. ¿Ustedes sienten que la universidad en eso está haciendo un aporte, lo que investigan? Usted, por ejemplo, ¿en qué está en este minuto investigando? Por ejemplo, ¿cuál es el tema que le inquieta Hoy día a usted como... El eje central de mi tema de investigación tiene que ver con desigualdad social. Pues ya me escapo un poco del tema más concreto que estábamos discutiendo, pero quiero aprovechar Sí, lógico. un poco de retomar lo que se preguntaba recién, a propósito de dos experiencias que me tocó participar, una trabajando y la otra trabajando, digamos, gestión pública y la otra haciendo investigación. Yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años en la Seremi de Vivienda, en el programa Rivera Norte, que trabajó en la recuperación urbana del borde del río Biobío. Ya. Y ahí me tocó conocer una experiencia que habla un poco de esto de la participación, ¿ya? Para la gente que esté viendo, la Ribera Norte, ¿cierto?, se abrió hace algunos años para toda Concepción, está la costanera ahí, y la gente que pasa por la costanera ve un conjunto de edificios de colores que están al borde del Cerro Chepe, o al lado del Cerro Chepe. Cuando se estaba en la primera etapa de construcción de esas viviendas, a fines del siglo pasado, como el 99, 98, se tenía que licitar la construcción de el primer conjunto de viviendas. Ya. El Serviu siempre tiene unos mecanismos y procedimientos de licitación para esto que están súper normados, claramente establecidos. Y lo que ocurrió en ese momento, el programa Rivera Norte, el equipo de gestión era un equipo relativamente autónomo, funcionaba un poco aparte. ¿Quiénes participaban? Eran todos profesionales contratados por el Ministerio de Vivienda en ese minuto, Ya. inicialmente como consultores del PNUD, pero una unidad de gestión autónoma. Entonces, en esta primera licitación de vivienda se presentaron 3 empresas oferentes. Siguiendo el procedimiento habitual, el Servio hizo la evaluación técnica y económica de las propuestas y la ordenó del primero al tercer lugar. Y desde el equipo de gestión del programa se propuso incorporar un mecanismo nuevo que fue muy resistido en ese minuto, estamos hablando hace como 15 años atrás, 16 años atrás. Fines de los años 90. Sí, exactamente. Y se propuso que la comunidad que iba a ser beneficiaria de esas viviendas, los que iban a vivir ahí definitivamente, participaran en la evaluación de las viviendas. Ya. Se hizo un montaje de planos, proyectos, maquetas, técnicos del Servio que le explicaron a las dirigentes vecinales. Luego de conocer el proyecto se hizo un proceso de votación de la comunidad. Bueno, lo curioso fue que los residentes del sector invirtieron el orden de la elección del Servio. O sea, para ellos la mejor propuesta era la tercera, la peor evaluada por los técnicos del Servio. Ya. Vuelvo a decir, los técnicos del Servio lo que evaluaban era la calidad, el precio y otros aspectos técnicos. Pero lo que los vecinos del barrio privilegiaron fue la imagen del barrio. Yo voy a decirlo tal cual como se planteaba en esos términos, o en ese momento. Ellos no querían vivir en la típica vivienda Servio. Ellos querían vivir en un nuevo barrio que tuviese una nueva imagen, prefirieron sacrificar metros cuadrados construidos por una imagen de barrio distinta. Bueno, de hecho, como primer experimento, que resultó afortunadamente, cambió un poco la propuesta del tipo de vivienda que se empezaron a construir de ahí en adelante. Eso es un ejemplo de cómo es posible en la gestión directa incorporar la participación y cómo puede cambiar radicalmente. Pero el tema de la imagen era, perdón la pregunta, pero en el sentido de que las personas se sintieran orgullosas del lugar donde vivían. Exactamente. Esa es un poco la idea, o sea, que se sintieran orgullosas y a la vez que no se sintieran estigmatizadas de vivir en el típico barrio de vivienda social. Ahora, es que lamentablemente pasa mucho eso. Pero a mí cada me vez llama pasa la menos, atención, Sí. me llama la atención, por ejemplo, el nivel de clasismo que hay mucha gente cuando pone sus currículum, no pone el barrio donde vive porque puede ser estigmatizado, por ejemplo, aquellos barrios donde hay mayor violencia. Yo encuentro que eso es bien espantoso. Eso es bien, y pasa, lamentablemente. Y pasa bastante. Ahora, y además pasa no solo en nuestra región. No, en todas partes, en todas partes. Sí. Y nosotros hemos ido justamente a través de políticas de última
generación. De última generación. Ya, para ponerle un nombre. Para ponerle un nombre, ya, muy bien. Un exacto. 2.0 ya. Muchas ya, gracias. Ya. Lo que hemos ido es intentando romper esta segregación. Buena cosa. Hemos ido intentando romper esta segregación de dos maneras. Hace tiempo, la verdad es que no es el primero, pero se han hecho varios intentos del Ministerio de Vivienda por hacer programas integrados, que incluyan a familias que no tienen capacidad de ahorro y que por lo tanto requieren un subsidio completo, y a familias que sí lo tienen y que requieren un apoyo, pero van a poder ir pagando el dividendo normalmente como lo hace la mayoría de nosotros, digamos. Y ese proyecto el año pasado lo iniciamos con un proyecto que fue especialmente exitoso en la región, que tiene 41 proyectos que están funcionando, son casi 2.700 empleos, porque además lo que buscábamos era reactivar la economía. Además. Y como ese proyecto resultó bastante bien, nosotros estamos ahora, y de hecho cerramos el 31 de agosto, con un nuevo sistema que también hace lo mismo, que integra socialmente, es decir, deben y se obliga al proyecto en cuestión que se presente que tenga al menos 3 tipos de vivienda de distintos valores y para distintos tipos de familias, con distintas capacidades económicas. Lo que queremos es que la gente, como era antes, o como uno piensa que era antes, a lo mejor no era tan así, pero como era antes, que la gente de distintas capacidades económicas se vea, que todavía en nuestra región y en Concepción todavía nos vemos. Así es. Quizá en Santiago la realidad, para los que conocemos, para los que hemos estado en Santiago una vez, la realidad es, cada vez menos, sí. Realmente son espacios distintos. Sí, y eso aún, y es muy afortunado, en la región no nos acontece. Ahora, hace muy bien en señalar eso. Me parece que es un drama que estamos viviendo, que nos estamos alegando cada vez más, y si las políticas públicas tienden a custodiar, digamos, que todos pertenecemos a un mismo país, tenemos que vincularnos. Pero hay otra variable que yo quisiera introducir, que es el tema demográfico. Cómo las políticas públicas se están haciendo cargo de unos cambios demográficos en Chile que son realmente de temer. O sea, es decir, los años 60... una mujer en edad fértil eran 5 hijos por mujer en edad fértil, hoy día vamos en 1,8. Es impresionante cómo ha aumentado el número de ancianos que normalmente terminan muy pobres. Hay muchos que están en la pobreza, y eso tiene un impacto en la ciudad, tiene un impacto en la vivienda. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la reflexión que hay en el ámbito académico, en el Serviu? ¿Hay alguna experiencia que valga la pena contar? No sé, don Marco. Bueno, me parece que efectivamente hay un cambio demográfico que hoy día además ha estado muy en el tapete o en la discusión pública a propósito del tema de la AFP. Este cambio demográfico yo diría que es más bien, se ha agudizado en los últimos años, pero es una constante histórica probablemente. Ahí hay un cierto desafío. Yo creo que todavía no hay muchas respuestas ni muchas claridades, tanto desde el análisis de las políticas públicas como de la misma gestión. La realidad lamentablemente va más rápido que las políticas públicas, ¿ya? O que la respuesta institucional. Sí, claro, claro. Y en ese sentido es un desafío por lo mismo. El cambio demográfico es uno de los elementos que está presente y que obliga a repensar las políticas públicas y las políticas sociales. Tanto las políticas que vayan a atacar problemas en particular, como también los efectos que pueden generar algunas políticas hacia otros problemas o hacia otras temáticas, consecuencias no esperadas probablemente. Respecto del cambio demográfico, el tema del envejecimiento progresivo de la población chilena, que ha estado en estos días en discusión, efectivamente es así, plantea una serie de problemas y necesidades para la política pública. También los cambios en términos de la configuración de las familias en los últimos años, que es una tendencia muy marcada. Que los departamentos para personas solas han aumentado. Me estaba contando una persona que trabaja en una inmobiliaria que estaban construyendo departamentos de 24 metros cuadrados y estaban todos vendidos ya porque la gente se proyecta a estar sola. O sea, es un tema y tengo entendido que hay una experiencia de un barrio. Nosotros tenemos, a ver, yo creo que
comparto que el desafío de las personas, o sea, el desafío de la política pública frente a las personas mayores, yo creo que es de los temas, además transversales, desde los cuales hay que hacerse cargo. Yo diría ahí, por ejemplo, en materia de medicina, o sea, la especialidad de geriatría es una especialidad que poco se da y que cada vez es más necesaria. Lo segundo es que esto es como la respuesta del éxito de políticas públicas por otro lado, y uno también tiene que verlo así. Hoy día vivimos más, y además vivimos más y en buenas condiciones, pues la generalidad de nuestros adultos mayores son autovalentes, condiciones físicas, o sea, los adultos mayores afortunadamente o no deberíamos tener la imagen del adulto mayor de una persona que está pasiva, que no tiene intereses, los adultos mayores tienen mucha capacidad, las personas mayores, de ser relevantísimas contribuciones al desarrollo del país, porque justamente lo que tienen es una experiencia acumulada respecto de una vida que se puede entregar, y que yo creo que ahí nosotros como país desaprovechamos un capital que está instalado y que seguramente estaría dispuesto a entregar mucho de esa capacidad de manera bastante ad honorem. Yo siempre recuerdo, no es en Chile, pero en Europa, había un hermoso programa que se llamaba Lectura para Todos, que consistía en que adultos mayores iban a jardines infantiles y a escuelas públicas a leerle a los niños. Y yo siempre sacaba aquel programa porque en definitiva era una manera muy hermosa de juntar las dos puntas, y que en nuestras políticas públicas tiene una expresión muy linda, en que se trabajó con Chile Solidario, con profesores jubilados que hacían clases a niños, y hacen todavía, a niños de Chile Solidario. Pero en fin, me alejo. Porque los niños hoy día están cada vez más solos. Y los resultados son maravillosos, tanto para el adulto mayor como para el niño. Y eran profesores jubilados. Es un programa que son transmisores de la sabiduría, de la fe. Bueno, es interesante y cuestionable que hoy día muchas abuelitas y abuelitos llevan a sus hijos, por ejemplo, a la catequesis, y los llevan también para recibir los sacramentos. Es una experiencia extraordinaria. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. El tiempo, el implacable. El tiempo, el implacable. El que pasó. No, pero sabe que eso es un tema en sí mismo que en algún minuto lo vamos a abordar. Y junto a ello el tema de la migración. Porque un cambio demográfico trae migración sí o sí, así que vamos a tener mucho tiempo, pero lamentablemente se nos acabó. Bueno, yo les tengo un regalo a propósito del tema que estamos abordando. Estas son las actas del primer Congreso Chileno sobre la Familia. Creo que puede sacar muy buenas luces para las políticas públicas. Espero que tenga tiempo para leer también. A usted también, profesor. De vez en quisiera, no me imagino, quisiera agradecerle la oportunidad de estar acá. Y les recuerdo que este es su programa, escríbanos @pediálogo. Todo esto que hemos conversado ha surgido del interés de las personas que se comunican con nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención y gracias a ustedes por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.